Por la existencia del conflicto armado, ahí empezamos. ¿Y hasta dónde? Dale que yo te digo hasta dónde. Tú simplemente lees. Por la existencia del conflicto armado que negaban el propio Uribe y sus principales consejeros, para quienes los que habían en el país desde hace 40 años era simplemente narcoterrorismo. Dentro de un paisaje que no era de desplazamiento forzoso y masivo de personas, sino de robusta y saludable migración interna. Colombia se convirtió en una excepción en la América Latina del momento, donde proliferaban los gobiernos de izquierda: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, la Argentina, el Brasil, Uruguay. La población colombiana siempre ha sido predominantemente reaccionaria, un país conservador que vota liberal. Lo definía con acierto el líder conservador Álvaro Uribe Gómez, sin precisar el momento de ese voto contradictorio. El miedo a los gobiernos conservadores en respuesta al accionar de las guerrillas que se calificaban de izquierda, la derechización se pronunció todavía más. Listo, espérate ahí. Ya te digo dónde. Okay. Vamos aquí donde dice, Colombia ya era para entonces un país de desplazados. Okay. Colombia ya era para entonces un país de desplazados, unos 6 millones de refugiados del interior, la mitad de la población campesina, campesinos expulsados de sus tierras, expoliadas por los narcos y los paras con la complicidad de políticos locales, de notarios y jueces y de las Fuerzas Armadas oficiales. 5 millones de colombianos en el exterior, de los cuales unos miles exiliados por razones políticas y los restantes millones emigrados por motivos económicos a Venezuela, más de 2 millones a Europa, sobre todo a España, a los Estados Unidos, 600.000 que en la ciudad de Nueva York, al Canadá, a Australia, al Ecuador, a la Argentina. Colombia exporta su desempleo y recibe a cambio anualmente varios millones y millones de dólares en remesas familiares, y esto se ve acompañado por una concentración creciente de la propiedad de la tierra, una tendencia que viene desde la conquista española, continuada la eliminación de los resguardos indígenas por los gobiernos republicanos, agravada por el despojo de los pequeños propietarios en los años de violencia liberal conservadora y rematada luego por las adquisiciones de los narcotraficantes y los desplazamientos del paramilitarismo. El primer gobierno. El primer gobierno de Álvaro Uribe terminó con el soborno de 2 ministros a 2 parlamentarios para que dieran su voto a la modificación de un articulito de la Constitución que permitiera la reelección del presidente, delito por el cual fueron posteriormente sentenciados a penas de cárcel, con la condena de docenas de parlamentarios y altos funcionarios uribistas por lo que se llamó parapolítica, es decir, por alianzas electorales o económicas con grupos paramilitares y la correspondiente instalación de escuchas ilegales o chuzadas telefónicas a los jueces de las altas cortes por parte de servicios secretos del gobierno, el gas al que lo llevaría más tarde la disolución. Pese a todo lo cual, en 2006 el presidente Uribe fue reelegido arrolladoramente. Sin embargo, frente a esa avalancha de la derecha, la oposición de izquierda, por primera vez electoralmente unida en el Polo Democrático Alternativo, comunista, muy antiguo, M19, extrotskistas, alcanzó el mejor resultado de su historia. Su candidato liberal de izquierda, el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, tuvo más de 2,5 millones de votos, el 22% del total, superando a los partidos tradicionales liberal y conservador. Y siguió la guerra contra la guerrilla. Las FARC sufrieron duros golpes. Por primera vez murieron, en bombardeos inteligentes, varios de sus principales jefes, miembros del secretario. Hubo muchas deserciones. Murió de muerte natural su fundador y jefe, Manuel Marulanda. Tiro fijo y su sucesor, Alfonso Cano, y cayó en coma. Y por otro lado, fueron descubiertos y denunciados los falsos positivos, miles de asesinatos fuera de combate de falsos guerrilleros, producidos por la política de recuento de cadáveres copiada de aquella del body count, con el que los militares norteamericanos creyeron ganar en las titulares de prensas. La guerra de Vietnam inflando artificialmente el número de bajas causando el enemigo. Hubo serios roces con los países vecinos, que mostraban tolerancia e incluso complicidad con las guerrillas colombianas, con Hugo Chávez y su socialismo del siglo XXI, en Venezuela con Rafael Correa, por el bombardeo a un campamento de las FARC,
y cuando cerrada en el Ecuador a la base militar norteamericana de Manta, los Estados Unidos obtuvieron al gobierno colombiano autorización para usar 7 bases en territorio colombiano, desde Buenaventura hasta La Guajira, pasando por Palenquero en el centro del país. Un año después, sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible el convenio que lo permitía, pero en 2017 no estaba todavía claro si, bajo el acuerdo de defensa y cooperación firmado entre los dos países, las tropas norteamericanas siguen teniendo acceso a las bases colombianas. Listo. Y vamos a dejar entonces hasta ahí.